el ingeniero Daniel Hurtado falleció el día miércoles y lastimosamente una gran pérdida, ¿no? Un profesional muy bueno, tanto en la forma que él manifestaba o esa paciencia que tenía de explicar y de querer colaborar a los estudiantes, y un hombre bastante espiritual que eso es lo que más se destaca de una persona. Entonces, eh, espero que a cada uno de ustedes, a pesar que lo conocieron muy poco, hayan podido, él les haya podido llegar, porque esa era su principal motivación, ¿no? Llegar a cada uno, cada uno de sus estudiantes, tanto de forma, con el conocimiento, como de forma espiritual, para que traten de acercarse a Dios y a Jesús, que siempre fue un hombre que el momento que podía te daba una charla de eso. Entonces, la verdad que no sé qué va a pasar con la materia. Supongo que jefatura de carrera colocará otro docente. Había un consejo hoy, así que ellos tomarán una decisión, ¿ya? Cualquier cosa que me digan a mí, yo se las haré saber inmediatamente, ¿sí? Entonces, con respecto al laboratorio, trataremos de seguir con el avance. Eh, no sé si el paro cívico llegará hasta el final de semana siguiente, esperemos que no, y para poder comenzar con laboratorio. Por suerte, para nosotros en la materia de asfalto, que usamos el laboratorio de asfalto, y si estuviera en una materia, o si estuviera en la materia de tecnología del hormigón, la capacidad máxima de estudiantes permitidos es de 15, ¿ya? Los que son mis alumnos en suelo, lastimosamente, no sé por qué nos han dado una capacidad máxima de 10, así que ahí va a estar un poco complicado el tema de cómo vamos a distribuirlo, ¿ya? Yo lo veo algo mal porque la verdad suelo tiene más espacio inclusive que hormigón, ¿ya? Y que asfalto. Pero bueno, eso se determinó. Entonces, la lista de los 15 estudiantes para cada materia, entonces la vamos a conservar. Venga, se los envío la foto donde aclara eso. Mario, ¿cuántas ¿Sí? materias llevaba el docente, el doctor? Ah, la verdad no sé si daría en otra o daría una de ciclo común, nunca le pregunté, pero era cada carretera 2, tráfico en transporte y ferrocarriles. Y Geología, desde, geología ahorita. Geología. sí, ahora es geología. Bueno, la geología era por colaboración, ¿no? De él, así igual que la iba a dar gratis, geología, ¿ya? Eh, no sé si le habían programado, salía su nombre en modalidad de grabación, porque todos lo buscaban a él para que los ayude. El tipo era tan bueno que, por ejemplo, hizo abrir un grupo. Si bien salía el nombre del ingeniero Solís, el ingeniero Solís no siempre cuenta con la predisposición del tiempo también, ¿no? No, uno siempre debe estar ocupado, entonces, por ejemplo, yo estaba preparando mi tesis, entonces él nos crearon un grupo paralelo a modalidad de grabación para que él nos asesore cómo ir armando el perfil, los pasos de la investigación. Si no me equivoco, su doctorado era en metodología de la investigación, entonces sabía muy bien el tema de cómo elaborar una tesis, cómo hacer la monografía, entonces todos lo buscaban a él. Y esa materia, no sé si era con pago o no, pero también la daba y ponía 2 horarios inclusive, porque éramos como 60 estudiantes. Entonces, aparte de dar un horario, daba otro más para los que no podían, porque les chocaba con el seminario. Entonces, era un gran hombre, el doctor, y entonces espero que a cada uno le haya servido lo poco que lo llegaran a ustedes, lo llegaran a conocer poco, si eso fue el problema.
Yo tuve la dicha de verlo tanto en carreteras, en tráfico y en ferroviario, ¿ya? Así que lo conocí bastante bien. Bien, ya se los mandé la imagen. Bien, fíjense, el laboratorio de asfalto, 15 alumnos. Entonces, vamos a mantener lo que ya hayamos programado, la lista de los primeros 15. Esperemos que se pueda pasar clase el próximo viernes, que no dure tanto el paro cívico, pero a ver qué sucede. Ya. ¿Algo que alguno quisiera hablar o decir antes de empezar? Bien, entonces vamos a continuar con el avance del laboratorio. Con este grupo solo habíamos visto hasta el ensayo de penetración. Entonces, vamos a ver 2 ensayos el día de hoy. Son bastante cortos los ensayos. Lo que quiero hacer cuando volvamos en el laboratorio lo vamos a repasar. O sea, ya vamos, los 4 temas que vamos a hacer hasta el día de hoy es lo que vamos a hacer en la clase de laboratorio. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar en qué consiste. Entonces, una vez que estemos allá, ya directamente nos abocamos a hacer el ensayo. Hacerlo los 4 en una mañana se puede y ayuda a cumplir con los tiempos. Entonces, mientras esperamos que se pasen los tiempos para un ensayo, vamos preparando para otro. Inclusive los 6 ensayos básicos se pueden hacer en un día, ¿ya? Es cuestión de organizarse para realizarlo. Bien, entonces vamos a ver el ensayo número 3, que se conoce, bueno, el ensayo de ductilidad. La ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, como las aleaciones metálicas y los materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse. Ustedes ya tienen un concepto de lo que es la ductilidad, lo han visto en resistencia de materiales, ya cuando se hace el ensayo de tracción en la prensa o en la máquina universal al acero. O sea, la parte en la que sin hacer un incremento de carga empieza a alargarse el acero. Conocen, ya tienen bien claro en qué consiste el fenómeno de la ductilidad, ¿ya? Casi todas las especificaciones para los asfaltos establecen valores mínimos de ductilidad, ¿ya? Para los cementos asfálticos, tanto para los asfaltos líquidos, las emulsiones o algún asfalto modificado, hay que medir también la ductilidad. En el caso de los asfaltos líquidos y las emulsiones, primero se hace el proceso de destilación, ¿ya? Y me gustaría poder explicárselo o enseñárselo, pero va a ser muy complicado que me quieran permitir usar el equipo. El proceso de destilación en las emulsiones y en los asfaltos es para medir la cantidad de asfalto, o el porcentaje de asfalto y el porcentaje del solvente, ¿ya? Entonces, con lo que se destila, va a quedarnos netamente asfalto. Entonces, con ese asfalto, producto de la destilación, es lo que se hace el ensayo de ductilidad. ¿Ya? Los materiales asfálticos dúctiles tienen mejores propiedades aglomerantes que aquellos que les falta esta característica. Es más importante la existencia de la ductilidad que el valor obtenido en el ensayo, ¿ya? Si los materiales poseen una ductilidad muy elevada, por lo general suelen ser muy susceptibles al cambio de temperatura. Una tingo, ¿ya?
Bien. Entonces, la ductilidad es la capacidad que posee, en este caso para nosotros, el asfalto, de formarse por alargamiento sin que su masa se disgregue, sin que se separe, ¿ya? O sea, va estirándose, estirándose y se va haciendo un hilo delgado, ya va deformándose. Para un mismo material bituminoso, para un mismo asfalto, la ductilidad es tanto mayor, eh, es mayor en cuanto la temperatura es mayor, ¿ya? La temperatura del ensayo. Aquí hay mucha discrepancia entre normas porque, por ejemplo, la norma Aston siempre trabaja con todos los ensayos a una temperatura de 25 grados centígrados. En la norma boliviana establece 22. Después hay otras normas, yo creo que está en función al clima o a la zona donde se analiza, que el ensayo de utilidad lo hacen a 17.5. ¿Ya? Entonces, por eso que dice que en la planilla, perdón, en la diapositiva, coloco ese punto en que si uno incrementa la temperatura del ensayo, entonces la ductilidad tiende a ser mayor también. O sea que si ensayo a 17 grados con respecto a 25, no van a romper a la misma distancia, ya el hilo que se va formando del ensayo de utilidad, ¿no? Un asfalto cuya ductilidad sea baja tiende a presentar fallas frágiles, lo cual genera que una mezcla asfáltica pierda su utilidad. Recuerden que el asfalto tiene que deformarse, ¿ya? Por eso recibe el nombre, una vez que ya está mezclado con los agregados, de pavimento flexible. No es conveniente tener un asfalto rígido. Aparte de que una vez puesto en servicio va rigidizándose más el asfalto debido a que se va oxidando al estar en contacto con el ambiente. Entonces, si un asfalto está muy cercano al límite admisible para su ensayo de utilidad, entonces cuando esté en servicio va a disminuir considerablemente eso. Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de aprobar o caracterizar el asfalto, ¿ya? La ductilidad es un valor bastante importante. Todos los ensayos que vemos me determinan un criterio de aceptación si yo voy a usar o no ese asfalto, ¿ya? Ahora, volvemos a a la tabla que siempre les vengo mostrando, la hemos visto en el anterior ensayo. Ya hemos visto para el ensayo de penetración, ¿ya? Cómo se clasifican los cementos asfálticos convencionales en función a su penetración máxima o penetración mínima. Entonces, un asfalto 40-50 me dice que en el ensayo de penetración, la mínima sea de 40 décimas de milímetro y la máxima de 50 décimas. ¿Ya? Vamos con el punto de ductilidad. Por ejemplo, los asfaltos que son más duros, la ductilidad tiende a ser menor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la ductilidad para 25 grados centígrados, la velocidad de estiramiento siempre va a ser 5 centímetros por minuto. Para un 40-50 mínimo tiene que tener 80. Y a partir de ahí, para los demás asfaltos, por ejemplo, 60-70, un 80-100, un 120-150, lo mínimo que tiene que estirar son 100 centímetros, ¿ya? En el ensayo de ductilidad. Ahora, la norma que rige el ensayo es la norma Aston T51. Esta norma establece el método para determinar la ductilidad de un material bituminoso, midiendo la distancia que se alarga de las muestras antes de la ruptura, cuando se las estira a una velocidad y temperatura especificada. El objetivo es determinar la ductilidad de los asfaltos, que es el alargamiento máximo expresado en centímetros, que experimenta un cemento asfáltico al ser traccionado en condiciones normalizadas, en nuestro caso 25 grados de temperatura, y a una velocidad constante de 5 centímetros por minuto. Los materiales que vamos a emplear van a ser el cemento asfáltico, la vaselina, necesitamos un desmoldante en caso de no contar con vaselina, ¿ya? Y agua destilada. En los equipos vamos a tener un horno eléctrico con temperatura regulable, ductilómetro, que es este equipo que ven aquí, que es aquí donde se coloca la muestra y se procede a estirar. 3 briquetas de bronce, que son estas que ven acá. Plancha de metal, que es donde va a armarse la briqueta, que es esta de acá que ven. Un cronómetro en caso de que ustedes necesiten medir los tiempos. Ya los celulares cuentan con eso, así que no es necesario. Y demás equipos para manipular la muestra, espátulas, guantes, pinzas, ¿ya?
Recuerden que se está trabajando con asfalto caliente, entonces hay que tener bastante cuidado. Y aquí en esta imagen podemos ver las dimensiones de una briqueta. Para el ensayo de utilidad se deben preparar 3 briquetas. Aquí tenemos estos extremos A y A', que son los que le dan forma a la briqueta, y los otros extremos B y B', que se los conoce como clics, ¿no? Procedimiento: preparación del molde. Arme el molde sobre una placa base, cubriendo cuidadosamente la superficie de la placa y las superficies interiores de los lados A y A' del molde con una capa delgada de desmoldante o vaselina, para prevenir que el material a ensayar se adhiera. La placa sobre la cual se coloca el molde debe estar perfectamente plana y nivelada, de modo que la superficie inferior del molde esté completamente cortada. Moldeo de la muestra para el ensayo. Se debe calentar la muestra con cuidado, previniendo calentamientos locales en el caso de que la calentemos en una cocina, ¿no? Se puede dar el caso, hasta que esté suficientemente fluida para vaciar. Sin embargo, durante el calentamiento, la temperatura no debe exceder de 60 a 90 grados centígrados por encima del punto de ablandamiento esperado. Esto también aplica al horno. Por ejemplo, si el punto de ablandamiento para ese material, supongamos que vamos a hacer un 60-70, su punto de ablandamiento será de 48 a 54. Pongámosle 50. La temperatura máxima a la que vamos a calentar sería 140 grados. O podríamos calentarla a 110, ¿ya? Pero no sobrepasar de eso. Lo mismo con si lo estamos calentando un pedazo de asfalto en una cocina, ¿ya? Vamos a ir revolviéndolo y colocar un termómetro y ir cuidando la temperatura. Si ya se está excediendo, entonces bajamos el grado de intensidad del horno. Una vez que ya tenemos o está suficientemente fluida la mezcla, lo que se hace es armar el molde, así como ven acá. Esto ya es producto de uno que está deshecho. Se arma el molde, solo se debe colocar vaselina en estas partes, ¿ya? En los extremos A, que sería aquí. Claro que en la parte de abajo también, ¿ya? Nunca coloquen en el interior del clic, que es esto de acá, en los extremos B y B'. No se debe colocar ni por si acaso ni por error vaselina. ¿Qué sucede? Si ustedes colocaran vaselina ahí, no va a haber contacto entre los clics, el interior del clic, con el asfalto. Entonces, cuando se estiren, van a tener un problema muy parecido a este. ¿No? ¿Lo pueden ver? ¿Eh? Aquí por error cayó vaselina, entonces se genera ese problema. Entonces ya automáticamente esta muestra hay que descartarla o rechazarla y preparar y hacer otra. Y esperar los tiempos en los asfaltos es bastante largo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de preparar la muestra. Disculpe, Auxi, no se me cortó el ratito que estaba explicando lo de la vaselina. ¿Cómo se debe aplicar? Se debe colocar vaselina, aquí lo ven en la placa, abajo de la placa, porque ustedes tienen que sacar esa placa. Entonces, para que cuando vacíen no se adhiera el asfalto. Y deben colocar acá en los extremos A y A', ¿ya? No en estos de acá, que son los clics, porque estos se van a traccionar. Entonces, si por error ustedes colocaran aquí o se les cayera vaselina, va a ocurrir esto, lo que ven acá en la imagen. Aquí por error hubo contacto de vaselina, entonces cuando están estirando, como no hay adherencia entre el clic o el clic que es de bronce y el asfalto, se va a soltar y técnicamente esta muestra tengo que volver a rehacer, ¿ya? Entonces tengan bastante cuidado. Tiene que estirarse así como ven en esta imagen, ¿ven? Cómo se está estirando, ¿ya? Entonces nosotros medimos el punto en el que se rompe el hilo que genera el cemento asfáltico, así como se ve aquí en la parte de abajo. Aquí ya han cortado los dos, por eso parecía que se están uniendo, ¿ya? Sigamos entonces.
La manera de vaciar, una vez que ustedes tienen preparada la briqueta, ¿ya? Es vaciarla o vertirla de un extremo a otro, con un chorro delgado, de atrás hacia adelante, de manera de que sea una forma de distribución correcta o de distribución adecuada, ¿ya? Para que no queden espacios vacíos a la hora de vaciar. Si ustedes separaran en un solo punto y de ahí vaciara, puede ser que alguna parte quede como una burbuja, entonces no va a llenarse completamente la muestra. Aquí en este caso, por ejemplo, pueden ver aquí cómo se está vaciando. Al final vamos a ver un video igual del procedimiento. Se está echando el chorro de asfalto, se va de acá a acá, se va avanzando lentamente, de manera que se llene. Y el llenado siempre, el vaciado siempre se debe hacer por encima del nivel de la briqueta, para que después se pueda enrasar. Entonces, vamos a ese punto. Una vez ustedes hayan vaciado asfalto en sus 3 briquetas preparadas, se debe dejar enfriar a temperatura ambiente por un periodo de 30 a 40 minutos. Y luego, con una espátula en caliente, se deben enrasar las briquetas para nivelar la superficie. Entonces, después de haber hecho eso, hay que conservar las muestras a la temperatura de ensayo. Entonces, si tienen un baño María a 25 grados, perfecto, lo dejan ahí. Si no, el ductilómetro también puede conservar la temperatura a 25 grados, especialmente los ductilómetros más modernos. Entonces, llevan su briqueta, ¿ya? Y la dejan ahí entre 85 a 95 minutos, 1 hora y media, ¿ya? A 25 grados centígrados. Después de eso, sacan las partes A y A' y ya proceden a colocarlo en el equipo para hacer el ensayo. Ahora, el ensayo consiste en enganchar los anillos de cada extremo de los clips en las clavijas del ductilómetro. Y se le da iniciar o se le da enter, entonces va a empezar a estirar las briquetas, ¿ya? A una velocidad de 5 centímetros por minuto. Se debe medir la distancia en centímetros entre los clics traccionados en el momento de producirse la ruptura, ¿ya? Durante el desarrollo del ensayo, el agua en el estanque del ductilómetro cubrirá las briquetas a lo menos 2.5 centímetros, tanto por debajo como por encima, ¿ya? O sea que del nivel de la briqueta debe haber por lo menos 1 pulgada de agua por debajo y 1 pulgada de agua por encima, ¿ya? Y esta se mantendrá continuamente a una temperatura especificada, o sea que el agua también, bueno, los ductilómetros modernos la pueden conservar a 25 grados centígrados, ¿no? Mantenemos el ductilómetro en marcha hasta que se rompe el hilo, perdón, aquí tiene que decir el hilo, de cemento asfáltico que une ambos extremos de la muestra. La utilidad es la distancia en centímetros a la cual se rompe el hilo. ¿Ya? Entonces ahí vemos el proceso de vaciar una briqueta y conservarla en el horno. Lo recomendable es colocarla con papel aluminio si estuviera ya en el horno. Cuando yo trabajé en el laboratorio de construcciones civiles hubo un problema así, se fregó un horno por nada más, ¿no? Entonces lo recomendable es a otra persona puede abrir el horno, especialmente en la universidad donde hay estudiantes y por error lo tumba el cemento asfáltico, cualquier cosa puede pasar. Entonces calentamiento, lo recomendable es colocar papel aluminio por encima del cemento asfáltico. Ahí tenemos el proceso de vaciado de las briquetas, ¿ven? Si se fijan, son 3 briquetas elaboradas. Estamos vaciando el material. Fíjense, aquí tiene que estar por encima del nivel o del ras de la briqueta, para después, obviamente, proceder a enrasar. Este platillo magnético calienta, entonces aquí se puede hacer, por ejemplo, el ensayo de punto de ablandamiento, que es el que vamos a ver después. Aquí colocan su espátula, lo calientan y van enrasando la muestra, ¿ya? Después de eso se lo lleva a la máquina, ¿ya? Así como lo ven acá, lo pueden colocar directamente si quieren y lo dejan reposar entre 85 a 95 minutos a una temperatura de 25 grados. Una vez haya pasado ese tiempo, retiran los extremos A y A', ¿ya? Los sacan para dar inicio al ensayo. Entonces, todos los ductilómetros tienen como una palanca acá, que es lo que lo mantiene enganchado.
Te sueltan la palanca, entonces ya está liberado, ya puede traccionar el equipo. Una vez ustedes le dan iniciar, entonces ya el equipo empieza a estirar la muestra. ¿Ya? Vaya estirando, miren aquí ya se empieza a alargar. Entonces, una vez falla, como los ductilómetros tienen una regla, por ejemplo, en este caso 1 metro, en la calle una regla metálica de 1,5 metros, tienen que estar atentos hasta el momento que falla, ¿ya? Y registrar cuándo falla cada uno. ¿Bien? Si se fijan, se va haciendo un hilo bastante delgadito hasta el momento de falla. Y después de eso, registran los datos. Por ejemplo, tipo de asfalto 60-70, la norma Aston T51. La primera briqueta alargó con 120, llegó a fallar. La segunda con 133, la tercera con 125. Promedio 126. Para este asfalto tiene que ser mayor a 100, el mínimo es 100. ¿Ya? Puede ser que una no me cumpla, por ejemplo, una me haya fallado en 99, digamos. Si el promedio me da bien, entonces lo coloco como observación, pero cumple, ¿ya? Si 2 no me cumple, ya técnicamente tengo que descartar y rehacer. Si una no me llega a cumplir, entonces tengo que fijarme en el promedio. Si me lo baja mucho el promedio, o sea, por ejemplo, era 90, y estas están al borde 102, 105, y el promedio me obliga a tener menos de 100, 2 han cumplido, pero el promedio no me está cumpliendo, entonces tengo que rehacer las muestras. Si una de ellas no cumple, pero el promedio me da mayor al mínimo establecido, entonces se coloca como observación, pero se da por aceptado el ensayo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de mostrarles el video? ¿No? Entonces, se los dejo para que vean el procedimiento de laboratorio. EIE Instruments Private Limited presents determination of ductility test of bitumen as per IS 1208 with amendment at the year 2004 and determination of elastic recovery test of bitumen as per IS 73-2006. Ductility test. In the flexible pavement construction, it is desirable that the bitumen binders used in the bituminous mixers form ductile thin film around the aggregates. This serves as better physical looking of the aggregates. The binder material, which does not possess sufficient ductility, would crack and spoil the pavement surface. The right ductility value of bitumen binder is essential requirement for making good highways. The ductility value of bitumen binder is expressed as the distance in centimeters to which a standard briquette of bitumen can be elongated before the thread ruptures. The test is conducted at 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius and rate of pull of 50 mm per minute plus or minus 2.5 mm per minute. Apparatus. The ductility apparatus consists of ductility mold. The ductility mold, made of brass metal, consists of 2 end clips and 2 side pieces as per shown dimensions. Length 75 mm plus or minus 0.5 mm. Distance between clips 30 mm plus or minus 0.3 mm. Width at the mouth of clip 20 mm plus or minus 0.2 mm. Cross section at minimum width 10 mm plus or minus 0.1 mm.
thickness of the mold, 10 mm, plus or minus 0.1 mm. Ductility testing machine. This apparatus is a constant water bath type and a pulling device at a pre-calibrated constant speed of 50 mm per minute and 10 mm per minute. The central rod of the machine is threaded and through a gear system provides movement to ductility mold, the clip of which is fixed at one end and second clip is stretching thread of bitumen binder away from the first clip. Two clips are thus pulled apart horizontally at a uniform speed 50 mm per minute, plus or minus 2.5 mm per minute. The machine has a provision to fix 3 ductility molds at a time. Also, the machine has an indicator to indicate the length of the sample stretch. One circulating water pump is provided for uniform temperature throughout the bath. The heater is provided for maintaining the required temperature of 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius. Also, refrigeration setup with compressor and other fittings are recommended to carry out the test at required test temperature of 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius. Procedure. The bitumen sample is heated to a temperature of 75 to 100 degrees Celsius above the approximate softening point until it is fluid. The solution of glycerine and dextrine is applied at all surface of ductility mold where bitumen is exposed. Now, bitumen is poured into the ductility mold assembly until it is more than level full. Total 3 specimens of such type is prepared to conduct the test simultaneously. The molds along with the plate assembly and bitumen sample is kept in room temperature for 30 to 40 minutes. The air-cooled specimen is then kept in water bath maintained at 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius for 30 minutes. Thereafter, the sample and mold assembly are removed from water bath and excess bitumen is cut by hot knife. Quedó a cargo el ingeniero Eduardo Gutiérrez Clinque. Ferrocarriles la va a dar el ingeniero Oscar Valdivieso, que queda carretera 2 en el otro grupo. El ingeniero Napoleón Aguilera va a dar carreteras 2. Ya, y bueno, la modalidad de grabación
No sé si está el nombre del ingeniero Lazo. Ah, no, el nombre del ingeniero Solí. Así que eso quería decirlo. Y auxiliar, disculpe, ¿qué tal el ingeniero Napo para carretera? Y no sé, la primera vez que la haga carretera. ¿Será que vamos a pasar clases hoy día? Todos vamos a pasar. No, difícil. Hoy recién está terminando, Varinga la acaba de subir el chico. No es ni. Por eso es que tardé. Es Le noticia pregunté, fijada, viejo. le pregunté en qué quedó el consejo y me dijo, Varinga, acabamos de salir y me mandó una captura de la pantalla de lo que decidieron. Así que. Auxi, disculpe, yo creo que usted va a hablar con el ingeniero para ver la nota de la ponderación, ¿no? De laboratorio y todo eso. Laboratorio siempre ha sido históricamente 15 puntos, así que le pregunta a Valdivieso y, o sea, el ingeniero Napoleón le puede preguntar al ingeniero Valdivieso y no va a haber ningún problema con eso. Ya. ¿Alguien escribió en el grupo? Entonces ya saben. Lo peor es que ni les puedo decir porque tampoco llevé maquinaria con el ingeniero Napoleón recién este segundo semestre que está dando maquinaria. Así que, ¿conocen a alguien que está en maquinaria o que haya pasado maquinaria? Pregúntenme qué tal fue. Ya. Tal vez alguno lo conoce de cálculo 2, porque haga cálculo 2, ¿no? Creo que en verano también da mecánica racional. Cálculo 2 me dicen que lo hace sufrir. Así que. A ver cómo está la cosa. Habían dado, creo, examen con el ingeniero Tao, ¿no? De alguna de los Sí, ítems o algo así. Sí, el chiste es que el ingeniero lo tiene anotado en su lista y va a ser complicado. Técnicamente va a empezar de cero. Nada más les digo. Y no sé cómo le va a hacer el ingeniero Napoleón porque es incómodo por el horario. Yo eso estaba viendo qué docente podría aceptarlo porque el horario es incómodo, por ejemplo, para el ingeniero Napoleón. Pero a ver qué hace. Yo hubiera preferido que se la den al ingeniero Valdivieso, mal que mal ya es docente de esa materia. Sí, ya está confirmado que es el ingeniero Napoleón nuestro docente. Arias se me manda la captura. Se ve borrosa, sí. Es noticia de último momento, bro. Porque si es así, yo creo que usted nomás la va a dar la clase. El ¿Qué ingeniero cosa? Napoleón no tiene tiempo ni para volver a su casa. Vuelve a las 11 de la noche a su casa, ingeniero. Si él me dice que la de ella la puedo dar, pues la verdad que yo tengo la planilla, no la tengo ahorita, pero la sabía, la pasé con 98 esta materia. Así que 2 puntingos me faltaban, pero de que la conozco bien, la conozco. Puede ser eso o puede ser Juan Pablo. Así que sería bueno que hable con él porque Juan Pablo No se llega a ver muy bien, ¿no? Lo que les mandé, pero se distingue ahí que dicen Aguilera, Carretera 2, Oscar Valdivieso, Ferrocarriles, Eduardo Gutiérrez, Geología. Así que también hay el ingeniero Lazo va a tráfico y transporte. Esas son las más complicaditas. Ferrocarriles, bueno, el ingeniero Valdivieso siempre ha trabajado en proyectos de inversión, entonces entiende cómo explicar, y además es carretero. Tráfico es pesadita para explicarlo. Así que no sé cómo le va a hacer el ingeniero Lazo, pero el ingeniero Lazo es docente estructurista. Pero a ver qué hace. Ya. Capaz, así como dijo usted, la de Juan Pablo, pero va a estar difícil. En todo caso, quien fue mi auxiliar de mí, que fue auxiliar de él varios años, el ingeniero, se me fue el nombre, Daniel también se llamaba. Daniel Tapia. También tiene buen manejo, ¿sabe? Cuando se
El ingeniero se faltaba, él le daba la clase en presencial. Así que capaz lo llamen a él o en tráfico y transporte llamen a alguno de los que le ha pasado con buena nota, que ya son graduados. Está Yamil Flores, que era muy buen alumno. Está Daniel Sabri, ya también ingeniero, que era muy buen alumno. Sí, el tema de que tráfico y transporte es complicadito si no se lo maneja mucho. La manejaba bien el doctor Hurtado, porque, o sea, en lo que es tráfico continuo no es difícil. Y es más, eso deberían enseñar a ustedes en carretera, a tratar tráfico continuo. Lo que se complica es en tráfico discontinuo, cuando hay que analizar o determinar los semáforos, los tiempos, calcular eso, la demora. Eso es complicado en la parte de tráfico y transporte. Ya. Entonces, ¿en qué nos quedamos del video de la diapositiva? Estamos un poquito más de la enlazada ya. Estos videos de esta empresa tiene así de la mayoría de los ensayos de asfalto, solo que están en inglés. Y bueno, si alguno lo entiende bien, no todos saben inglés. Pero lo bueno es que, y de esta manera sí quería hacerle igual al ingeniero clínico, alguien que sepa manejar para hacerlo así, explicarlo de forma virtual los ensayos, así como lo están viendo ahorita. Ah. EI EIE Instruments Private three specimens of such type is prepared to conduct the test simultaneously. The molds, along with the plate assembly and bitumen sample, is kept in room temperature for 30 to 40 minutes. The air-cooled specimen is then kept in water bath maintained at 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius for 30 minutes. Thereafter, the sample and mold assembly are removed from water bath and excess bitumen is cut by hot knife. After trimming the bitumen sample, it is placed in ductility machine for 85 to 95 minutes at 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius. The side pieces of the molds are now removed. Pointer is set to 0 and machine is started and two clips are pulled apart at the rate of 50 mm per minute. The sample is immersed in water above and below at least 25 mm while performing the test. The distance at which the bitumen thread of each specimen ruptures is recorded as ductility value in centimeter. Results. The average of 3 tests is reported as ductility value of the bitumen sample. 3 values should be plus or minus 5% of the mean value. If the 3 values are not within the shown limit, but the 2 higher values are within a plus or minus 5% of the mean value, then the mean of the 2 values is considered as the test result. The repeatability of the result should not differ by more than 10% of the mean value. The reproducibility of the result should not differ by 20% of the mean value. Precautions.
The test temperature and pouring temperature should be strictly adhered. Minimum width at the cross section of the sample should be 10 mm by 10 mm. The stretching thread should not touch to the bottom of the ductility machine. The test temperature 25 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius and rate of pulling 50 mm per minute plus or minus 2.5 mm per minute. The requirements of ductility value for paving bitumen as per BIS are as shown. Determination of elastic recovery test. The elastic recovery test is intended to assess the degree of bitumen modification by elastomeric additives. This test is conducted in ductility testing machine. The elastic recovery of the modified bitumen is evaluated by comparing the recovery of thread of modified bitumen after conditioning for 1 hour at specified test temperature of 15 degrees Celsius. Apparatus. Apparatus consists of ductility testing machine, elastic recovery molds as per shown dimensions, length 75 mm plus or minus 0.5 mm, distance between clips 30 mm plus or minus 0.3 mm, width at mouth of clip 20 mm plus or minus 0.2 mm, distance between side pieces 10 mm, thickness of the mold 10 mm plus or minus 0.1 mm, thermometer, scissor and scale. Procedure. The sample is prepared and conditioned as per the procedure of the ductility. Está avanzando. Esta última parte que están viendo aquí es otro ensayo que se hace igual en el kilómetro, que se llama recuperación elástica. Se estira hasta 20 centímetros, se corta, se espera un determinado tiempo, se lo junta de nuevo y se mide cuál es la longitud total, ¿ya? Y ahí se mide cuánto ha sido la recuperación elástica que sufre el asfalto. Ese ensayo se realiza para asfaltos modificados, ¿ya? Entonces, en nuestro caso no correspondería. Ahí lo pueden ver, llega a estirar, bueno, aquí lo hacen a los 9 centímetros. La norma dice hasta los 20, se estira 20 centímetros, se corta, se espera 40 minutos, se lo vuelve a juntar y se mide cuánto ha sido la distancia que tiene. Y ahí con eso se mide la recuperación elástica del asfalto. ¿Preguntas que tengan? ¿Ninguna? Sí, ya la encontré. Mario, aquí en el video mostraba que había 73 centímetros más o menos en el alargamiento. Y aquí en la diapositiva 12 mostraba que tenía 120 y algo. Ya. Alargamiento, sí, es. De ahí, ¿ese sería el mínimo que mostraría en el video? ¿O es otra? En el video está analizando, llega a 70. Sucede que, ya, les explico. Les mostré esta parte de este ensayo, ¿no es? Ya, el que les dije que se tira 20 centímetros y se corta. Recuperación elástica se hace únicamente en asfaltos modificados. Ya. Ahora, a él le da estos resultados porque este video, su fin, es para asfaltos modificados. Los asfaltos modificados tienen
en función a lo que les van colocando para mejorarle otras propiedades, le quita la utilidad. Esa es una de las desventajas. Entonces, por eso que sus resultados de él son así, 76, 74, 70. ¿Ya? Son para asfaltos modificados. En nuestro caso, trabajamos con asfalto convencional. No podríamos hacer clasificación o hablar de asfalto modificado para nosotros porque se le puede hacer los ensayos básicos que son estos, pero hay otra serie de ensayos que no tienen laboratorio, entonces trabajar con modificado, para hacerlos esto directamente con asfalto convencional. Ya. Por ejemplo, en nuestro caso, si vamos a utilizar un 60-70, que era el que le sobró al laboratorio, que me dijeron que me iban a donar para que hagamos, la utilidad mínima tiene que ser 100 mínimo. ¿Ya? Entonces, los resultados, por ejemplo, que tuvimos aquí, es para un 60-70, entonces cumple. Ahora, en el video, como les digo, trabaja con asfalto modificado, por eso está haciendo o está mostrando en el video los dos ensayos. Y por eso sus resultados aquí es de 76, 74 y 70. Los modificados tienden a tener menos, ¿ya? Y lo que se quiere medir es cuánto disminuye el haberlo echado algún polímero o algún aditivo, en ver cómo disminuye eso. Va a ganar, por ejemplo, si le echan un aditivo para que se oxide menos, más lento, va a ganar para penetración, va a ganar en el ensayo de punto de ablandamiento, pero va a perder en ductilidad, que es una de las propiedades más importantes que se debe tener. ¿Ya? Ahora, los valores para asfalto modificado, ¿cuánto es el mínimo? No sé, la verdad, porque como les digo, en función a qué ustedes le estén poniendo al asfalto normal, con qué aditivo y con qué polímero estén modificando, va a hacer que cambien las propiedades. Lo mismo que pasa en el hormigón. Si han llevado tecnología del hormigón, se fijan que ustedes pueden hacer el hormigón normal, después pueden ponerle un fluidificante para que trabajen con una relación una relación de asentamiento tan baja que el asentamiento original sea cero, pero ustedes al echarle un fluidificante hacen de que el asentamiento pueda bajar, ¿ya? O pueden echarle un plastificante o algún retardador de fraguado o un acelerante de fraguado para retirar o desencofrar mucho más rápido, ¿ya? Lo mismo pasa en el asfalto, hay aditivos para mejorar, o bueno, se conoce como el nombre de polímero, para mejorarlo y lograr un asfalto modificado, ¿ya? Respondiendo a la pregunta. ¿Algo más? Espérenme un ratingo, ahorita vamos a hacer otro laboratorio, voy a traer el cargador de mi computadora, ya, porque el que tengo está cargando muy lento.
Ya, ahora sí. Vamos a hacer un laboratorio más, ¿ya? Que es el punto de ablandamiento, método de anillo y bola. Bien, entonces comenzamos. El ensayo que vamos a ver a continuación es el punto de ablandamiento, método de anillo y bola, sirve para medir lo que se conoce como punto de ablandamiento, que es uno de los ensayos más importantes, ¿ya? Para determinar si es adecuado el uso del asfalto en función a la temperatura que hay en la zona. En sí, este es el que me limita eso. Puede cumplir con todo, pero si el ablandamiento es muy bajo, no lo puedo usar. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, alguien que ha ido para Chaco, en Villamonte la temperatura máxima, ¿cuánto llega a ser? 45 grados, ¿sabes? 45 grados. ¿Ya? Entonces, eso es la temperatura, la térmica es mayor. Ahora, la que hay en carretera es mucho mayor a esa. ¿Ya? Entonces, si se fijan, bien. Punto de ablandamiento, por ejemplo, yo un 80 así no podría usarlo en esa zona. Imposible. Un 60-70 tampoco, porque ya está casi cerca del punto de ablandamiento. Tal vez un 40-50. ¿Ya? Podría ser. Ahora, ¿qué me ocurre si yo uso un 40-50? ¿Ya? La utilidad es baja. Como el calor en esa zona es muy fuerte, el asfalto se va a oxidar muy rápido, 2 o 3 años, y se va a comportar como un material rígido, y va a fallar cuando pasen cargas muy fuertes. ¿Ya? Entonces, yo ya no podré usar ninguno de estos en una zona tan cálida. Tengo que optar por un asfalto modificado. Pero para eso, primero tengo que hacer el ensayo de puntos de ablandamiento para saber si necesito utilizar o modificar el asfalto, colocarle un polímero. Lo mismo que se hace en hormigones cuando quieren algo en específico mejorar, que también ocurre en asfalto. El ablandamiento de un material bituminoso no tiene lugar a una temperatura definida cualquiera, sino que es producto de un cambio gradual en la consistencia debido al incremento de temperatura. Entonces, si se adopta cualquier procedimiento para determinar un punto de ablandamiento, no se podría, habría mucha discrepancia, ¿ya? Entonces, el ensayo más utilizado para determinar el punto de ablandamiento o la temperatura a la cual ocurre el punto de ablandamiento sería el ensayo del método de anillo y bola, que con eso nosotros podemos ir midiendo la susceptibilidad térmica que tiene el asfalto. O sea, vemos cómo se va a pasar de ser un sólido a un fluido con el tiempo, en función de la temperatura. ¿Ya? El punto de ablandamiento nos permite discrepar la utilización de un determinado asfalto en función al clima que presenta el lugar donde se va a utilizar dicho asfalto. Puntos de ablandamiento relativo bajo producirán abollamientos en el pavimento en zonas donde la temperatura siempre es cálida o tiende a ser muy elevada. No habría que guiarse por la temperatura promedio anual, sino por las temperaturas máximas, porque en algún punto la carretera va a estar sometida a esa temperatura. Ahí el fenómeno de los abollamientos. ¿Ya? Esto es producto de que en el punto de ablandamiento, cuando ya el punto de ablandamiento es muy bajo, ¿ya? Pasan los vehículos, claro que en una sola pasada no va a generarse esto, pero vayan generándose abollamientos con el paso del tiempo. Épocas calurosas, como por ejemplo la que estamos viviendo hasta finales de febrero, ¿ya? Van a pasar los vehículos pesados principalmente, y van generando estos abollamientos. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger el cemento asfáltico que se va a utilizar, ¿ya? En pistas de aterrizaje es mucho más delicado, ¿ya? Una vez me contó una experiencia doctor Hurtado sobre este caso, que él recién había terminado 2 o 3 años de estudiar, o sea, ya era ingeniero,
y le tocó ser supervisor en una pista. Y se discutió mucho con el que quería vaciar porque trajo un asfalto 60-70, la pista era una zona bastante cálida, ¿ya? Entonces no lo dejó preparar, no lo dejó utilizar hasta que traiga un asfalto que cumpla con el punto de ablandamiento, porque hay que tener bastante cuidado en este tema, especialmente en pistas de aterrizaje donde el tren de aterrizaje soporta la mayor carga. Entonces imagínense si las ruedas esas pillan un bache o algo, se puede caer. Hay que tener bastante cuidado en el tema de pistas de aterrizaje, ya, para aeropuertos. Más o menos lo van a ver un poco a detalle en la materia de aeropuertos quienes vayan a salir por la mención de vías de comunicación. Entonces volvemos otra vez a las tablas. Ahí está el ensayo del punto de ablandamiento, los valores máximos y mínimos para cada grado de penetración. Para un 40-50 se da 52-58, para un 60-70, 48-54, para un 80-100, 45-52. Los demás abajo, para nosotros, no tendríamos que tomar mucho en cuenta. ¿Ya? Pueden ser aplicables en zonas frías, un 120, 150. ¿Ya? En nuestro caso, no. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de escoger el tipo de asfalto. La norma que rige el ensayo es la ASUNT-53. ¿Ya? Definimos como punto de ablandamiento la temperatura a la cual una probeta de material en forma de disco, mantenida horizontalmente dentro de un anillo, se deforma por el peso de una esfera de acero y toca una superficie situada a 1 pulgada por debajo. Cuando se calienta a una velocidad determinada, es un baño ya sea de agua o de glicerina. El objetivo, este método describe un procedimiento para determinar el punto de ablandamiento de materiales asfálticos, ¿ya? Cuyos valores se encuentran dentro de 30 a 200 grados centígrados por medio del aparato de anillo y bola. ¿Ya? Nos sirve para determinar si el cemento asfáltico es recomendable para su uso en función a las condiciones climáticas que se presentan en carretera. El método de anillo y bola es el método más empleado para determinar el punto de ablandamiento. En el caso de asfaltos modificados hay otra variedad de equipos que se puede determinar la susceptibilidad térmica. ¿Ya? Recuerden que los ensayos de asfalto convencional se hicieron en la década de los 40, entonces tenían que ser bastante fáciles para emplear, no realizar un montón. No había software para hacer cálculos, entonces tenían que ser bastante certeros y precisos, ¿no? El punto de ablandamiento es la menor temperatura a la cual una muestra de asfalto suspendida en un anillo horizontal, ¿ya?, de dimensiones especificadas es forzada a caer 1 pulgada por el peso de una esfera de acero, ¿ya?, cuando se calienta mediante incrementos de temperatura a una velocidad prescrita, ya sea en un baño de agua o de glicerina. Cuando se utiliza un equipo con agua, por lo general hasta los asfaltos que tengan puntos de ablandamiento cercanos a 80 grados centígrados. Mayor a eso, ya se utiliza glicerina. ¿Por qué? Porque el agua se me va a empezar a evaporar cuando yo esté calentándola. Equipos y materiales. El equipo para hacer la prueba cuenta de un anillo de bronce que cumple con las dimensiones que vamos a ver más adelante. Las esferas de acero tienen un diámetro de 9.5 milímetros y van a pesar aproximadamente 3.5 gramos. Debe haber una guía para poder centrar la esfera, ¿ya?, que debe ser construida de bronce al igual que los demás equipos. El baño de agua va a constar de un vaso de precipitado, un vaso de vidrio que soporte calor de 800 ml de capacidad y con un diámetro no menor a 85 milímetros y una profundidad no menor a 120 milímetros. El soporte del anillo, deberá haber un equipo para soportar el anillo, ya como lo vamos a ver más adelante en la figura. Los anillos deben sujetarse en posición horizontal con el fondo a 25 milímetros por encima de la superficie superior de la placa.
y la superficie inferior de esta a una distancia no menor de 13 milímetros y no mayor a 19 del fondo del vaso. La profundidad del líquido en el vaso debe ser mayor a 100 milímetros. El termómetro debe suspenderse de manera que el fondo del bulbo esté a nivel con el fondo del anillo y dentro de los 13 milímetros de distancia del anillo, pero de manera que no lo toque. Los termómetros a emplear en este caso podrían ser uno que tenga capacidad máxima de 80 grados centígrados o otro que tenga de 200 grados centígrados. Acá están el esquema de cómo se compone, ya, según el manual de la ABC. Esto sería el espacio donde van a ir los anillos. ¿Ya? Acá se colocan unos pernos, fíjense cómo, cómo queda colocado ya el equipo una vez que está completamente armado. Aquí vendría lo que es un termómetro en el caso de que se trabaje con equipos manuales. Hay equipos más modernos, en el caso de la universidad cuenta con uno digital, entonces ya la temperatura me la dicta el aparato, no tengo que estar lecturándolo con un termómetro. Ahí se puede apreciar las esferas, ahí serían los discos sobre la muestra de asfalto colocado, centrados con una guía, y esta placa estará a 2.54 centímetros por encima de esta otra, que es la distancia que tienen que caer. Se calienta el baño y como la temperatura va incrementando, entonces va haciéndose más fluido el asfalto y va a hacer contacto acá. ¿Ya? Y se registra la temperatura a la cual hace contacto. Fíjense, ahí tenemos la guía para centrar las esferas, los anillos que van a tener el asfalto y las esferas. Y ahí está el vaso de precipitado, otra vez vemos. Este equipo es el que se monta y se arma. Fíjense, lo que han visto aquí está acá presente. Ya ahí se van a colocar los anillos y se van a dejar caer sobre esta placa que se encuentra ubicada a 2.54 centímetros por debajo. Entonces, las maneras que pueden haber para hacer este ensayo. Podrían usar un mechero similar al que han visto en química. ¿Ya? Colocan una placa de asbesto para que no vaya directamente el contacto del calor sobre el vaso de precipitado. Arman el equipo, aquí ajustan su termómetro y van midiendo de que la velocidad de calentamiento no supere los 5 grados por minuto, ¿ya? La ascensión de calor. O sea que si empezaron con una temperatura de 5 grados centígrados, al minuto debe ir a 10, 15, 20, 25, así cada minuto. Este otro ya es con un agitador magnético que va a calentar esta placa, ¿ya? Y a medida que se va calentando, ustedes pueden ir regulando acá para que no incremente o no sobrepase los 5 grados por minuto. Aquí también tienen que hacer la lectura con el termómetro. Lectura a qué temperatura va a ser, a qué temperatura hizo contacto la esfera con la placa. Y en este caso tenemos acá el equipo que se cuenta en el laboratorio de ingeniería civil. ¿Ya? El termómetro ya es digital, ¿ya? Tiene como un sensor, como un láser rojo alumbra una vez que hace contacto con la placa, la muestra, y aquí me va a registrar cuánto ha sido la temperatura para cada esfera, ¿ya? Cuando cae. Entonces, procedimiento, se debe calentar el cemento asfáltico entre 80 a 110 grados, aproximadamente por encima del punto de ablandamiento esperado, hasta que alcance una fluidez necesaria para ser vertido. ¿Ya? Se deben calentar los anillos durante 2 horas como mínimo en el horno a una temperatura a la cual estuvo sometida el asfalto. 2 horas como mínimo la temperatura, el tiempo de calentamiento de los anillos. Mientras se llenan los anillos, deben apoyarse sobre una placa de bronce que debe estar previamente recubierta con algún agente desmoldante, ya sea la sal inglesa o la vaselina, para prevenir que el material bituminoso salga de la placa. Recuerden que también aquí, si ustedes no colocan vaselina, va a estar adherido cuando seque el cemento asfáltico y no van a poder retirar. Entonces se debe utilizar un agente desmoldante. Deben esperar 30 minutos después de haber vaciado a que enfríe la muestra, ¿ya? O no esperar más de 4 horas para finalizar el ensayo.
Después de esperar esos 30 minutos como mínimo, lo que ustedes tienen que hacer es agarrar y enrasar la muestra con una espátula en caliente, ¿ya? Para cortar el excedente de asfalto y así nivelar la superficie. Ahora, si la temperatura a la cual se encuentran es superior a los 5 grados, entonces se debe que el agua destilada que va a haber en el vaso de precipitado mantenerla a 5 grados centígrados durante 15 minutos. Una vez que han enrasado la muestra, ustedes lo llevan el asfalto a que esté ahí a 5 grados durante 15 minutos. Después de eso, recién van a colocar todo lo que es estos instrumentos. O sea, colocan los anillos, esto va a estar con agua, a 5 grados centígrados, y tienen que mantener esa temperatura durante 15 minutos. Colocan los anillos. Después de eso van a colocar las guías centradoras y finalmente las esferas. Y comienzan con el ensayo. Pero primero tienen que estar 15 minutos a una temperatura de 5 grados centígrados. Después de eso, van a calentar el agua a una velocidad de 5 grados por minuto, ¿ya? Con las esferas sobre la muestra. Se debe efectuar la lectura del termómetro en grados centígrados cuando la esfera traspasa la base del anillo y recorre una distancia de 2.54 centímetros hacia el fondo del vaso de precipitado. Anote para cada anillo y para cada esfera la temperatura indicada por el termómetro en el instante que la muestra rodea la esfera y toca la placa inferior. Si la diferencia entre ambos valores excede de 1 grado centígrado, se debe repetir el ensayo. Ese es el punto más importante. Ahora, hablábamos de puntos de ablandamiento mayor a 80 grados, que se da por lo general en asfaltos modificados. Entonces, se va a hacer el mismo procedimiento, lo único que en vez de utilizar agua, se va a utilizar glicerina. Y la temperatura inicial del ensayo será de 32 grados centígrados. ¿Ya? Ahí tenemos el proceso de vaciar los anillos. Por ejemplo, en este caso, como yo lo vacié mal, ¿ya? Porque estaba utilizando el producto de residuo del ensayo se llama película delgada en el horno rotatorio, ¿ya? Se mide la pérdida de masa y luego se procede a hacer otra vez todos los ensayos para ver cómo ha perdido, en qué magnitud ha perdido valores en los ensayos que hemos hecho anteriormente, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado al vaciar, no lo vayan a hacer como lo hice de esta manera. De todas formas, yo sabía que me podía pasar eso, así que preparé 4 anillos. Estuve calentando en el horno. Hay que tener mucho cuidado al momento de vaciar, ¿ya? Después de eso, como les dije, se va a después, se lo calienta en un horno a una velocidad a un determinado tiempo, se mide la pérdida de masa y se mide la pérdida de los valores que se hayan obtenido en el asfalto antes de hacer este ensayo. O sea que se repiten otra vez todos los ensayos después de hacer el ensayo de película delgada. Entonces, si se fijan, esta sería una muestra completamente enrasada, ¿ya? La guía centradora y la esfera, que es la que va a caer, va a ir cayendo como se ve en las imágenes, hasta hacer contacto con la placa de abajo. ¿Ya? No se lo debe colocar así, ¿ya? Se debe colocar los anillos, los anillos con la muestra enrasada, que esté a una temperatura de 5 grados durante 15 minutos, y después recién colocan, lo sacan de nuevo, colocan la guía centradora y la esfera, y recién pueden comenzar el ensayo. Ven, fíjense, este es un asfalto modificado, 73.6, 72.4. O 73.6, ¿no? 72.4. ¿Ya? En este caso, habría que repetir el ensayo. ¿Ya? Ahora, este es el equipo que nosotros tenemos en el Laboratorio de Ingeniería Civil. ¿Sí? Este es el que les mostraba
de la placa de calentamiento, ¿ya? Entonces aquí uno tiene que estar mirando atentamente el, el termómetro y ir registrando la temperatura a la cual hace en contacto cada placa. En nuestro caso, por ejemplo, con asfalto 60-70, tenemos la muestra 1, 51.5, la muestra 2, 52. Como no difiere un grado o más de un grado, entonces cumple con el ensayo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un video viendo cómo se realiza el proceso del ensayo del punto de ablandamiento. Esta es la prueba de punto de ablandamiento. Esto es una prueba de consistencia del asfalto, que lo que nos dice es a la temperatura en que el asfalto se ablanda. Dice el nombre. Estos son los anillos. Hay que chorrear el asfalto un poquito por encima para poder hacer un enrase adecuado. Ya que están chorreados hay que dejar que se enfríen para poder enrasar. Una vez que ya el asfalto esté frío, se debe hacer el enrase. Esto para que quede una superficie lisa, para que los balines se coloquen adecuadamente. El equipo de ablandamiento. Aquí se colocan los anillos. Y se introducen en el baño, que es agua que debe estar atemperada a 5 grados por 15 minutos. Colocan los balines en el centro de los anillos. Este es un reóstato que lo que hace es mandar la temperatura a esta resistencia que tiene el equipo, y el baño se debe asegurar que la temperatura esté igual en todo el baño. Entonces con este agitador magnético se logra eso. Utilizamos un termómetro y se empieza el calentamiento.
Ya. Ahí pudieron ver el ensayo de punto de ablandamiento. ¿Pregunta? Está todo claro, ¿no? Esto lo vamos a repetir en el laboratorio físico, ¿no es? Sí, lo vamos a hacer. Repetirlo no, pero no lo estamos haciendo. Pero lo vamos a hacer. Necesito que aprendan los ensayos de asfalto porque hubo un tiempito en que nadie sabía hacer asfalto y se necesitaba de técnico. A mí me llamaban, yo estaba estudiando, no podía ir. Es necesario que conozcan porque son fáciles los ensayos. Lo único, hay que respetar los tiempos, ¿ya? Es lo único importante. Después es más fácil que hacer algún ensayo de hormigón o de suelo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, quedamos en eso. Si es que el paro no siguiera hasta el próximo viernes, ya volveríamos a presenciar. Ya. Si no, vamos a seguir pasando de manera virtual. Bueno, entonces Listo, que Mario. tengan buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Cuídense.